Buenos días. En esta ocasión vamos a revisar la teoría ácido-base, de manera particular la teoría de Arrhenius. La teoría de Arrhenius nos dice que un ácido es toda sustancia que en disolución acuosa, o sea, cuando se disuelve en agua, se ioniza para producir iones H+, protones, mientras que una base es toda sustancia que en disolución acuosa se ioniza para dar lugar a iones OH- o también conocidos como hidróxido. Aquí tenemos nosotros la disolución del ácido clorhídrico en agua que nos produce el ion H+, por lo que es un ácido, y la disolución del hidróxido de sodio que cuando se disuelve en agua nos produce el ion OH-, por lo que consideramos que es una base de acuerdo a esta teoría. Las características de los ácidos y las bases. Nosotros hemos estado en contacto con estas sustancias desde pequeños. Sabemos, por ejemplo, que los ácidos tienen un sabor agrio, que son irritantes a la piel. Cuando son fuertes y están concentrados, son capaces de disolver los metales y neutralizan a las bases. Existe un papel tornasol, que es un papel indicador ácido-base. Tenemos dos tipos de papel tornasol. El azul, que cuando cambia a rojo nos está identificando un ácido. Mientras que tenemos el papel tornasol rojo, que cuando cambia a azul es porque nos está identificando una base. El rango típico de pH de estas sustancias va de 0 a 6.9 en el caso de los ácidos, mientras que en el caso de las bases de 7.1 a 14. Las sustancias que tienen un pH de 7 se les considera neutras. Por ejemplo, el agua pura. Aquí estamos hablando de un fenómeno espontáneo del agua, que es la autodisociación. El agua, como todos sabemos, está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Espontáneamente, el agua se disocia en un ion H+ o protón y un ion OH- o también llamado hidroxilo. Cuando el agua es pura, esto que estoy representando aquí con estos corchetes le estamos llamando concentración molar. Entonces, cuando el agua es pura, la autodisociación del agua nos produce una concentración 10 por 10 a la menos 7 molar, mientras que la concentración molar del ion OH- es igual a 10 por 10 a la menos 7. Existe un parámetro conocido por la mayoría de nosotros, que es el pH o potencial de hidrógeno. El pH se define como el menos logaritmo de la concentración molar de iones H+. En este caso, la concentración es 10 por 10 a la menos 7 o 1 por 10 a la menos 7. Si sacamos el logaritmo negativo, nos da 7. Mientras que el pOH o potencial de hidróxido es lo mismo, pOH es igual al menos logaritmo de la concentración molar de iones OH- y nos da un pOH de 7. Entonces, en el agua pura, cuando ésta se disocia, tenemos que el pH más el pOH es igual a 14. Bueno, el ion H+ o protón también puede representarse de esta forma, H3 o H+. Este se llama ion hidróneo. Y el ion hidróneo se forma, déjenme escribir aquí la palabra hidróneo. Lo escribí muy feo, perdón. Bueno, entonces, cuando una molécula de agua que tiene dos pares de electrones no compartidos,
porque acuérdense que el oxígeno está en la familia número 6. Por lo tanto, tiene 6 electrones en su capa más externa. Uno lo ocupa para formar un enlace covalente polar con este hidrógeno, el otro lo ocupa para formar otro enlace igual con este hidrógeno y le quedan 2 pares de electrones no compartidos. Este par de electrones tiene una densidad negativa, por lo tanto atrae al protón formándose el ion hidróneo H3 o más, que es una manera de representar al ion H+. El agua es un anfótero, que quiere decir que puede reaccionar o puede funcionar como ácido, porque produce el ion H+, pero también como base, porque produce el ion OH-. Bueno, lo que tengo aquí representado es una constante de equilibrio. Las constantes de equilibrio nos hablan mucho de las características de una reacción. Y aquí está representada Kc o también Keq de equilibrio y hablaremos un poco más de ellas en unos momentos. Bueno, como nosotros sabemos, hay una escala de pH y sabemos que el pH, P minúscula, H mayúscula o potencial de hidrógeno es una medida de la acidez o la alcalinidad o basicidad de las sustancias. La escala de pH va de 0 a 14. El punto medio de la escala del pH es 7 o la neutralidad. Y aquí lo tenemos representado. Entonces, continuemos hablando de las constantes de equilibrio. Fíjense ustedes. Una constante de equilibrio Kc o Kq, EQ, se representan los productos multiplicados y elevados a su coeficiente. En este caso, como no tenemos un coeficiente, sabemos que aquí lo que tenemos es un 1 sobre los productos elevados a su coeficiente. Veamos este ejemplo. A, el reactivo A con su coeficiente A, más B con su coeficiente B. Aquí nos representa una doble flecha, que también se puede representar de esta manera, que significa que la reacción es reversible. Quiere decir que los reactivos reaccionan para dar origen a los productos, pero los productos también reaccionan para dar origen a los reactivos. Es C elevado a su coeficiente por la concentración molar de D elevada a su coeficiente sobre la concentración molar de A elevada a su coeficiente por la concentración molar de B elevado a su coeficiente. Constantes de equilibrio. Miren, aquí tenemos nosotros 3 ejemplos de constantes de equilibrio. Tenemos nitrógeno gaseoso. Esta pequeña letra entre paréntesis representa el estado de agregación molecular o estado físico de la sustancia. Más oxígeno gaseoso nos produce óxido de nitrógeno gaseoso con una constante de equilibrio de 2 por 10 a la menos 25. Esto quiere decir que hay 25 ceros antes del punto, lo que significa que esta constante de equilibrio es extremadamente pequeña. Y fíjense ustedes, aquí está representada su constante de equilibrio. Productos elevado a su coeficiente. Óxido de nitrógeno elevado al cuadrado sobre reactivos, nitrógeno y oxígeno, elevados a su coeficiente, que en este caso es 1. Una de las ventajas de los videos es que ustedes pueden detenerlos, retrasarlos, para que puedan ustedes aprender a su ritmo. Entonces yo lo que les recomiendo es que paren el video en este momento y expresen
la constante de equilibrio 2 y 3. En este caso, la constante 2 es muy grande, 10 a la 9, son 1000 millones, es una constante de equilibrio muy grande. Háganlo, por favor. Aquí está el resultado, la constante de equilibrio 2 y la constante de equilibrio 3. Anoten sus dudas, anoten todo aquello que no entienden, comparen sus resultados con los que les acabo de poner. Continuamos. Bueno, entonces vamos a hablar de la fuerza de los ácidos y las bases. Los ácidos fuertes son aquellos que se disocian mucho. Quiere decir que cuando el ácido se disocia, se disuelve en agua, hay una gran cantidad de iones H+ y de los iones negativos que forman ese ácido. Si se fijan, esta flecha de reacción es muy grande y esta flecha de reacción es pequeña. Quiere decir que la mayoría de las sustancias se encuentra en forma ionizada. Constante de acidez Ka es la constante de equilibrio de la disociación de un ácido y es grande porque es un ácido fuerte. En el caso de una base fuerte, lo mismo. Se disocia en agua produciendo muchos iones OH- y los iones que complementan esa base. Y tiene una Kb, constante de equilibrio de las bases cuando se disuelven en agua y se ionizan. Y es grande. Y lo mismo, ¿verdad? La flecha es grande hacia la producción de iones y es pequeña a la cantidad molecular de la base. Y las débiles es al revés. Se disocian muy poquito, produciendo muy poco H+, igual las bases. Producen muy poco OH-, tienen constantes de acidez pequeñas y constantes de basicidad pequeñas. Y fíjense ustedes el sentido de la flecha. La flecha en este sentido se le llama reacción directa y en este sentido se llama reacción inversa. Continuamos. Bueno, aquí tenemos una tabla de constantes de equilibrio de ácidos disociados en agua. Vean ustedes. Entonces, la fuerza de los ácidos sube así. Si se fijan, aquí hay constantes de equilibrio muy chiquitas, 6.2 por 10 a la menos 8, con constantes de equilibrio, por ejemplo, de 0.19, la fuerza de los ácidos aumenta así. Entonces aquí hay una pregunta. De acuerdo con la tabla, ¿qué ácido es más fuerte? ¿Acético o sulfídrico? Paren el video y contesten la pregunta. ¿Ok? Continuamos. ¿De qué manera sabemos nosotros si una sustancia es ácida o básica? Lo sabemos porque podemos medir el pH utilizando un aparato que se llama potenciómetro, que también llega a llamarse pHímetro, que nos da un valor. Pero una forma muy común es utilizando indicadores ácido-base. Estos indicadores son ácidos o bases orgánicas, quiere decir son sustancias formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre y halógeno. ¿Se acuerdan del famoso CHOMS? Orgánicos son ácidos o bases orgánicas débiles que tienen un color diferente a diferentes valores de pH. Este cambio de color normalmente se debe a un cambio estructural, a que la molécula se le adiciona o pierden protones. Aquí hay ejemplos de indicadores ácido-base. Por ejemplo, la fenolftaleína tiene un pH de cambio de 8,2. El color en la forma ácida es incoloro, mientras que en la forma básica no es rojo, es más bien rosa mexicano.
y lo mismo tenemos el anaranjado de metilo, de rojo amarillo, el rojo de metilo y el azul de bromotimol, solo por poner unos ejemplos. Yo ya les había recomendado, pero se lo vuelvo a recomendar. Aquí tenemos la guía Cuaderno de Trabajo de Química 3, hecho por varios profesores de la Escuela Nacional Preparatoria. En bajarla directamente, googlean ustedes guía Cuaderno de Trabajo de Química 3 NP y la pueden bajar en formato PDF. Así que no olvides revisar la tarea que viene delante y revisar las instrucciones de entrega en el aula virtual. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos en otro video.